Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer al doctor Carrillo Esper por abrirnos el espacio en esta Academia Nacional de Medicina y por supuesto al doctor Juan Garza por la invitación a esta Semana de la Ciencia en la Academia Nacional de Medicina. El día de hoy me gustaría revisar con todos ustedes un tema que ha representado alguna preocupación en los últimos años para un grupo de salubristas en el país y sobre todo en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Antes zona metropolitana del Valle de México, ahora zona metropolitana de la Ciudad de México. Y así hemos titulado la charla del día de hoy. Quiero presentar la agenda, un poco revisar antecedentes respecto de la eliminación del mosquito Aedes aegypti en alguna época en la historia de este país y de la salud pública de México. Las tendencias y patrones, revisar con ustedes la transmisión de arbovirus en México, el cambio climático que representa el impulso a la expansión de los arbovirus en el mundo, pero también en México, revisar la presentación y la dispersión en esta zona metropolitana de la Ciudad de México, como ya comenté, quizá revisar un poco de los riesgos y posicionarlos en la agenda pública, y finalmente abrir la sesión a la discusión y a la reflexión. En la nota preliminar del libro Breve Historia y Antología sobre la Fiebre Amarilla, es un libro de 1964 del poeta, ensayista y dramaturgo Salvador Novo, escribía, y cito, el día 6 de agosto de 1963, el doctor don José Álvarez Amézquita, secretario de Salubridad y Asistencia de México, hizo al doctor Luther Terry, Surgeon General, Public Health Service, Department of Health, un singular obsequio. Dentro de un cubito de plástico, le entregó la última pareja, hembra y macho, de Aedes aegypti capturada en nuestro territorio. Termino la cita. Es muy interesante. Aquel evento simbólico representó el cierre, la apoteosis de una lucha de muchos años para eliminar de México al vector de la fiebre amarilla urbana. Terminaba una prolongada campaña dirigida por autoridades sanitarias federales, pero también estatales, apoyada por científicos, profesionales de la salud pública. Un programa de salud, doctor Garza, si me lo permite, que facilitó el legítimo derecho de la participación social mediante un enorme trabajo comunitario. Hay un intercambio epistolar muy interesante entre Salvador Novo, que le dedica, por supuesto, un ejemplar al señor secretario, y el señor secretario le regresa una carta en la que le dice, y cito, es relevante también y digna de mi reconocimiento la difusión que a través de la historia y antología de la fiebre amarilla se hará en México de ese problema de salud pública que durante más de 400 años fue una sombra en la conciencia de los hombres responsables en la lucha por un México limpio de los más grandes males. Interesantes estos intercambios epistolares en una época donde se forjaban también instituciones públicas en este país. En septiembre de 1963, durante la sesión plenaria de la 14 reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud y la 14 reunión del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud, se aprobó una resolución, la CD14R13, que concluyó aceptar el informe de México, presentado por México, felicitar a dicho país por los trabajos realizados y declarar su territorio libre de Aedes aegypti. En el quinto informe de gobierno, el presidente Adolfo López Mateos comunicó a la nación la erradicación de la enfermedad. Pero todo esto ya forma parte de la historia de México, forma parte de la historia de la literatura y de la salud pública de este país. Como parte también de los antecedentes, me gustaría recordar que la fiebre amarilla ha sido endémica desde la colonia en la región de las Américas, con brotes urbanos, ciclos selváticos que han permitido también estudiar muy bien la enfermedad. Y la persistencia del vector y la baja cobertura vacunal también continúan representando un riesgo de la reemergencia. Las enfermedades tipo dengue, sabemos que hay 4 serotipos bien documentados desde finales del siglo XVIII, pero
han sucedido algunos cambios epidemiológicos que vale la pena revisar después del establecimiento de una serie de brotes explosivos y cada vez más frecuentes que se dieron en las décadas de los 50 y los 60. Es una enfermedad muy importante porque se registran, también hay un subregistro importante, se reportan entre 100 y 400 millones de casos al año, y esta enfermedad, solo esta enfermedad transmitida por arbovirus, representa alrededor de 9,000 millones al año. Las infecciones autóctonas por chikungunya fueron confirmadas por primera vez a mediados de 2010, quizá confundiéndolos con algunos brotes de dengue, pero tuvimos algunos brotes explosivos en esta región entre 2013 y 2017. México no fue la excepción. El Zika emergió en 2015 con una rápida propagación en el continente, muy importante por las complicaciones respecto de casos de microcefalia y síndrome de Guillain-Barré. Virus Mayaro es otro virus muy importante que está produciendo brotes esporádicos en este momento, pero tiene expansión ya hacia áreas urbanas en Sudamérica. Virus Oropuche también es otra amenaza, con miles de riesgos de fiebre aguda en la Amazonía desde 1955, y una serie de otros virus transmitidos por vector, como el virus del oeste del Nilo, las encefalitis equinas venezolana, encefalitis equina del este, del oeste, encefalitis de San Luis, Keystone, el virus Keystone en el norte, con un enorme potencial de reemergencia por una serie de factores, entre otros ambientales. Quisiera tal vez con esto justificar que la propagación de los arbovirus transmitidos por Aedes están impulsados por una compleja interacción. Entre ellos, elementos ambientales, factores ecológicos, la densidad poblacional de los propios vectores, que son los transmisores de las enfermedades, el comportamiento y la movilidad humana y los niveles preexistentes de inmunidad, como ya mencioné. Algunos virus presentan, bien sabemos, dinámicas estacionales muy particulares, muy definidas, con picos de transmisión que se sostienen a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, pero hay una serie de virus emergentes o virus reemergentes que producen brotes explosivos. Ahora vamos a revisar algunos de ellos, en áreas donde la población local tiene muy poca inmunidad o jamás han tenido contacto con estos patógenos, así que no existe antecedentes ni vacunales ni inmunidad previa. Por ello es que resulta muy importante analizar estas contribuciones individuales de cada uno de estos factores, cómo estos factores inciden en la aparición de la enfermedad, y evaluar las tendencias epidemiológicas de la mano de las tendencias evolutivas de los propios patógenos. Eso permite no solamente mapear la aparición y la diseminación de los arbovirus, sino hacer predicciones y hacer propuestas de intervenciones eficientes y de alguna manera localizadas para no dispersar demasiados recursos. Pensamos, por ejemplo, en el control o la eliminación de los vectores y, por supuesto, las campañas de vacunación. Les voy a platicar quizá un par de trabajos o algunos trabajos que han estado enfocados al análisis de las tendencias epidemiológicas de algunos arbovirus en la región. Este es el trabajo de Bernardo Gutiérrez y de un grupo de colaboradores en la región que analizaron, por un lado, la participación de cada uno de las regiones en las que se divide la Oficina Regional de la OMS, que es la Organización Panamericana de la Salud, y se puede analizar a lo largo de los años la presencia no solamente de la enfermedad, pero también de los vectores y de los virus circulando en las poblaciones. En la gráfica que aparece acá en la parte inferior izquierda es el brote, es la aparición de chikungunya en México, un brote muy definido que terminó también siendo controlado, pero no sucedió lo mismo en algunas regiones de las Américas. En el caso de México, vean ustedes ahí que se puede hacer un análisis espacial, definido un poco como las regiones, se pueden analizar las regiones definidas por INEGI, por ejemplo, y se puede ver la aparición, se pueden hacer estas curvas epidémicas y se pueden ir analizando no solamente en tiempo, pero también en espacio. Esto permite que cuando hacemos análisis más profundos, por ejemplo, de secuenciación de los genomas,
podemos hacer una selección de los patógenos y analizar los genomas en distintos momentos y en distintas regiones, podemos ver algunas imágenes como las que aparecen en la parte superior izquierda. Allí están depositados o están analizados todos los genomas depositados en la región que se han secuenciado y que se han depositado en bases de datos públicas. Hago un zoom ahí en el marco donde aparecen los casos o los genomas informados por este país, por México, que aparecen en color rojo, y en el zoom que hacemos en la parte de abajo puede verse cómo estas familias, a manera de un árbol genealógico, se pueden ir diferenciando en algo que conocemos como árboles filogenéticos o filogenómicos. Y podemos identificar claramente una serie de clados, una serie de familias que se van dispersando, no solamente en el tiempo, pero decía yo también en el espacio. Así que no hago demasiado tiempo en la explicación, pero en el mapa que aparece inserto en la parte superior y con la información proporcionada por el análisis en tiempo y en espacio, se pueden establecer esta serie de rutas a lo largo de la cual ha sucedido la dispersión. De cualquier manera, me puedo adelantar en las conclusiones que esto pasa también por la dispersión o por el movimiento de los grupos humanos, las migraciones. Se pueden evaluar también las tendencias en el sentido de cómo circulan los serotipos de dengue. Vean ustedes que en la parte superior podemos tener un panorama quizá virológico de cómo están circulando los serotipos del virus dengue. En este trabajo particularmente interesaban denguevirus 1 y denguevirus 2, no solamente por la proporción en términos de circulación, pero por algunos detalles particulares del estudio. Pero esto se puede hacer a lo largo del año, identificando las proporciones, como se pueden ver en la parte de abajo, y no solamente las proporciones, pero también en cada una de las regiones se puede hacer este tipo de análisis. Es una manera de darle seguimiento a las tendencias epidemiológicas, en este caso, del virus dengue. Y eso permite, como lo hicimos o como lo revisamos en el caso de chikungunya, hacer este análisis en tiempo y en espacio, también diferenciando una serie de familias, una serie de clados, que son muy importantes porque le permiten al virus, con algunas mutaciones o con algunas modificaciones, adquirir características de virulencia o patogenicidad de manera diversa. También esto permite evaluar la dispersión, hacer mapas de cómo esto ha venido sucediendo y, más importante me parece decir, que nos permite hacer predicciones para las intervenciones en salud pública. En esta diapositiva quiero presentarles un brote o los últimos brotes que han sucedido en la región, brotes que fueron muy explosivos y que en su momento cada uno de ellos marcaron un hito respecto del número de casos en la región y respecto del número de defunciones. En 2019 se llegaron a 2.3 millones en la región. Represento en la barra en azul al país de Brasil. Me parece muy importante porque Brasil, junto con México, Argentina y Colombia, son los que reportan y contribuyen más a la carga de la enfermedad en la región. Pero esta lámina la presento un poco para hacer la introducción al análisis de Brasil. Vean ustedes que en este brote explosivo de más de 12 millones de casos en la región, esto es un evento sin precedentes, no habíamos llegado a ese nivel, pues Brasil tiene 6 millones de casos. Brasil contribuye con la mitad de la carga de la enfermedad. Eso llevó a que se evaluaran las tendencias de 20 años en la epidemiología del dengue y el clima en Brasil, en este ejercicio para hacer una especie de correlación, y se evaluó el papel del cambio climático, por supuesto, en la expansión de los casos en la región. No me detengo demasiado. Durante 20 años y en más de los 5,000 municipios que tiene este país, se hizo este análisis en una serie de correlaciones para tratar de encontrar un modelo que pudiera explicar la aparición de los casos en función de las diferencias de temperatura. Finalmente se analizaron cada una de las regiones y para cada una de las regiones se adaptó el modelo. La gráfica de barras en la parte de abajo muestra la serie temporal de los 20 años en la incidencia anual.
una serie de modelados que se hicieron respecto de la relación entre el clima y el dengue, permitieron, como se ven en la parte de arriba, en la figura A, ajustar el modelo de tal forma que lo que aparece de manera sombreada en negro son en realidad los casos confirmados, mientras que las líneas en naranja son en realidad el ajuste del modelo. No me detengo demasiado, quiero decir que ese modelo finalmente está en revisión de pares. Se evaluó también la respuesta con respecto a la temperatura y se hizo también un modelaje con respecto a la precipitación con este mismo modelo de regresión de Poisson. Así que, y en la parte inferior de las gráficas, se ajusta el modelo haciendo un acercamiento para utilizar datos de México y Perú para hacer esta comparación con Brasil. Insisto, quizá en no detenerme tanto, aparece del lado izquierdo, por supuesto, el litoral, que coincide justamente con la presentación de los casos en México, pero el modelo para el caso de México se está afinando para aquellas poblaciones que están por arriba de los 1000 metros. Recordemos que había sido una especie de dogma que el mosquito Aedes no pasaba de los 1000 metros de altura. Esto es un hito que ya se rompió, por supuesto. Termino diciendo que finalmente en este ejercicio se adaptó el modelo. Este es un trabajo que está en revisión de pares, como mencioné. Y ahora me quisiera cambiar para quizá aprovechar la discusión y posicionar en la discusión pública el emblemático caso de la Ciudad de México. Esta Ciudad de México, o me gustaría quizá hablar más de la zona metropolitana de la Ciudad de México, y hablarles de una serie de hallazgos que han sucedido como parte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, también por parte del Programa Nacional de Control de Vectores, que desde 2009 identificó a través de la instalación de ovitrampas en todas las delegaciones de la Ciudad de México, ha venido identificando la presencia del vector. En 2015 se dieron los primeros hallazgos en la Casa del Peregrino y el tren suburbano. Estamos hablando de las delegaciones Azcapotzalco y Gustavo Amadero. Estamos hablando de la identificación de moscos en estas dos delegaciones desde el 2015. Eso podría significar que los peregrinos o los viajeros pudieron traer quizá en las flores que traen o en los floreros o como parte de la indumentaria, quizá los moscos. Pero cuando en 2016 aparece la dispersión a la delegación Venustiano Carranza, creo que aquí se enciende un foco de alerta. Para el 2016 hay presencia en 11 alcaldías del vector. En 2019 se dispersa la delegación Milpa Alta y en este momento podemos decir que en 15 de las 16 delegaciones tenemos al mosquito transmisor. Desde el 2020 se ha mantenido esta presencia en Gustavo Amadero, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza de manera sostenida. Esto, por supuesto, ya nos empieza a preocupar. Les voy a presentar algunos hallazgos de la vigilancia entomológica. Quiero agradecer al Programa Nacional de Vectores porque me han compartido esta información que ahora les muestro. En 2015 apareció en Gustavo Amadero, como ya mencionamos, en la Casa del Peregrino y en el tren suburbano. En 2016, estas colectas llevaron a la identificación de criaderos en Conalep, aeropuerto, Tapo, la terminal de autobuses, la Alameda Oriente. Voy a hacerlo de manera cronológica. En el Estado de México, estamos hablando de zona conurbada, se identificó en agosto de 2016 virus Zika, haciendo la vigilancia entomovirológica, en larvas de Aedes aegypti que fueron colectadas por Senaprece en el municipio de Nezahualcóyotl. También se encontraron larvas de Aedes albopictus en Los Reyes La Paz, y estos son hallazgos que deberían verdaderamente preocuparnos. Para 2017, vean todos, les quiero mostrar la gran cantidad de sitios donde se han identificado, no solamente el número o el nombre de la delegación o de la demarcación territorial. En la Liga de Béisbol Maya, en el Parque Valentín Gómez Farías, estamos hablando de espacios al aire libre, pero también estamos hablando de zonas peridomiciliarias.
en el Parque Las Montañas, en el Museo Diego Rivera, en la Basílica de Guadalupe, ha sido constante a partir de todos esos años, en el Deportivo Eberto Castillo, en los deportivos en general de la Gustavo Amadero, en la Reserva del Tepeyac, en los zoológicos de Aragón. Debe de estar por aquí en algún lugar la terminal de autobuses del norte. En este momento tenemos en las 4 terminales de autobuses en zonas periurbanas. Hallazgos de la vigilancia entomológica en 2018, se siguen manteniendo todas esas demarcaciones territoriales. Quizá no me detengo tanto, pero en la discusión tendríamos que abordar el tipo del lugar y el lugar donde se están colectando. En 2019, en Álvaro Obregón, la terminal de autobuses Observatorio. En este momento, las 4 terminales están siendo monitoreadas y todas ellas siguen presentando o se sigue identificando, se sigue aislando el vector. En 2019, en 2020, para el Deportivo Venustiano Carranza, la bodega de material de reciclaje, el Deportivo Plutarco Elías Calles, esta unidad habitacional, porque dentro de la unidad habitacional ya se han identificado el vector. En Gustavo Amadero, en Venustiano Carranza, en Iztapalapa en 2021. En 2022 se mantiene Iztapalapa, Coyoacán, Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, el mercado de acopio del nopal en este momento. Estamos hablando de Milpalta, que es una de las zonas más altas y más frías, hablando de temperatura y de altitud, por supuesto. En 2024, las jurisdicciones sanitarias de Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Gustavo Amadero, la central de autobuses del norte, como mencioné hace un momento, y hay una serie de hallazgos. Todas estas láminas, insisto, me gustaría agradecer al Programa Nacional de Control de Vectores, al doctor Fabián Correa, que me hizo el favor de prestarme algunas de ellas. En agosto del 17, como ya mencioné, se identificó virus Zika, pero ahora en mosquitos Culex quinquefasciatus, que no es un vector muy efectivo. De hecho, no es un vector eficiente, de acuerdo con la literatura actual, pero lo que quiero poner en el radar es, no solamente está Aedes aegypti, pero también Zika está infectando a mosquitos de otras especies. En México, en este momento, se está ampliando la investigación operativa en Jalisco, porque algunos grupos han identificado ya no solamente en sangre del vector, pero también en las glándulas salivales de los mosquitos. Así que esta es una distribución espacial que ha hecho el Programa Nacional de Control de Vectores. Así se ven con respecto a los distintos años, así ha venido apareciendo en el mapa de la Ciudad de México. Aquí solo presento la Ciudad de México. Pero hay un análisis muy interesante que ya están haciendo respecto de poder colocalizar la presencia o el incremento en las temperaturas con la presencia del vector, y no solamente la presencia del vector, pero también han aparecido algunos casos que se les han llamado foráneos o importados y que tendríamos que preguntarnos qué tan foráneos o qué tan importados son en realidad. El Programa Nacional de Control de Vectores está haciendo este mapeo con respecto al riesgo, respecto de los incrementos graduales en las temperaturas, y hay una serie de artículos que se han estado publicando y que han sido algunos discutidos en esta Academia Nacional de Medicina, y me parece que vale la pena reabrir la discusión. Aquí empiezo quizá a mostrar de estos datos que tiene el Programa Nacional de Control de Vectores y que llama la atención es, por un lado, aparece el porcentaje de ovitrampas positivas que ven ustedes del lado izquierdo. Por otro lado están los años de la parte de arriba, 2013, 14, 15, 16 hasta el 24, donde aparece el promedio del número de huevos. Así que no solamente está incrementándose el número de huevos, el promedio del número de huevos por cada colecta, sino que también está aumentando el porcentaje de positividad en las ovitrampas. Quiero llamar aquí la atención porque si ustedes ven que hay espacios de información es porque hay una ausencia de vigilancia, por ejemplo, 2020, 21, quizá los años de la pandemia, pero 23 no tenemos información al respecto hasta 2024 y es imperativo que los programas de prevención y control en Ciudad de México retomen esta vigilancia. Con esto podemos concluir que hay presencia del vector durante la mayor parte del año,
con el paso de los años se ha incrementado la prevalencia y la dispersión del vector, y la falta de continuidad de la vigilancia está limitando la información para conocer el comportamiento del vector, y esto me parece que puede ser un asunto grave. El programa sigue haciendo estudios. Hay un área de estudio que está proponiendo que involucra ya no solo la Ciudad de México, sino la zona metropolitana de la Ciudad de México. Quizá hay mucho detalle, pero breve me gustaría decir que la zona metropolitana de la Ciudad de México, que está conformada por las 16 demarcaciones territoriales, 59 municipios del Estado de México, 8 de Hidalgo y 1 de Morelos, han venido siendo mapeados, y vean ustedes aquí que en el número de casos, aquí estamos hablando de casos de dengue. Todos estos casos han sido de alguna manera asociados a importación o foráneos, como les han llamado en la Ciudad de México, pero me parece que ya tendríamos que estar pensando de otra manera. Aquí están las 16 delegaciones representadas. Vean ustedes que en el eje de las ordenadas aparecen los años del 2008 al 2024, la presencia de serotipos de dengue virus 1 y 2 en esta región. Vean ustedes que en este lapso de tiempo, que es COVID-19, la pandemia, no hay información, o hay muy poca información, y nada más retomar en el año 2023 o 2024 estamos viendo esta concentración de casos. Por supuesto están mapeados los serotipos. Todos estos han sido identificados, insisto, como casos importados, pero creo que tendríamos que cambiar ya el discurso. Así aparecen los casos foráneos e importados en la Ciudad de México en función del tiempo. Ahí aparecen los distintos años por un lado, el espacio temporal que se ve respecto de las semanas epidemiológicas, pero vean ustedes que es una constante y las tenemos con gráficas que cada vez tienen y presentan más casos. Se puede mapear el origen y el destino de los casos foráneos, estos casos que les hemos llamado foráneos, pero son todos presentes en la Ciudad de México. Pueden ser rastreados muy bien a menos de 100 kilómetros, entre 100 y 250 kilómetros, entre 250 y 500, y bueno, estas líneas lo único que hacen es asociar cada caso que ha aparecido en cada demarcación territorial con el brote, con esta caracterización entomovirológica que he mencionado, lo cual nos permite decir de dónde han venido esos casos o a dónde están asociados esos casos. No me detengo demasiado, con esto se puede hacer análisis del riesgo de transmisión de las arbovirosis usando estos modelos de Machine Learning. Vean ustedes que en el caso de 2023, aquí aparecen los casos como puntos, cambian por supuesto para el caso del 2024. Cuando se hace una extrapolación o colocalización con los vectores, vean ustedes que podemos hacer ese mapa en la parte inferior. Y los escenarios epidemiológicos es lo que se puede empezar a predecir. Esto es importante porque aquí se pueden tomar decisiones en políticas de salud pública de manera focalizadas, de manera localizadas. También se están haciendo estos mapeos de temperaturas en cada una de las demarcaciones o de las localidades, y hacer esta discusión o estas conclusiones respecto de temperaturas contra niveles de riesgo. Este es un informe que, insisto, agradezco mucho al Programa Nacional de Control de Vectores. Este es el informe del 15 de octubre. Quizá no me detengo en todo el texto, pero mencionar que se colectaron 171 mosquitos, el 16% corresponden a Aedes aegypti. Esto nos habla de que es muy probable que el vector ya está establecido en la zona metropolitana de la Ciudad de México. El 84% son Culex quinquefasciatus, que aunque ya lo mencionamos, no están asociados con una transmisión eficiente, pero ahí están. 11 son machos, 15 son hembras, de las cuales 10 se encuentran alimentadas de sangre. Así que si ustedes han visto mosquitos por ahí en sus casas, y hoy, el día de hoy ya las vi en esta sala, es muy probable que ya tengamos presencia del vector y el riesgo, como menciono. Solo para la discusión, me gustaría decir que desde el inicio de la vigilancia entomológica en Ciudad de México, el personal del gobierno de la Ciudad de México ha sido capacitado. Pero quien está operando es el nivel federal. En 2017 también el gobierno federal asignó presupuesto para la adquisición de equipos de aplicación de insecticidas,
y parece que la vigilancia no está sucediendo como debiera. En la zona metropolitana, la vigilancia epidemiológica, tanto la vigilancia entomológica como la vigilancia virológica que hacen los laboratorios de salud pública o las unidades de bioensayo, se realiza de manera muy esporádica, muy aislada, y esos son los huecos de información que tenemos en este momento. Importante, mencionaba también con la doctora Claudia al inicio de la sesión, los clínicos de primer nivel en la zona metropolitana de la Ciudad de México no están capacitados, no están entrenados para identificar casos de arbovirosis. Esto es importante porque tendríamos que pensar en el entrenamiento de los profesionales. Y algo que quisiera poner todavía, además, en el radar es que en 2026 la Ciudad de México será la sede de la Copa Mundial de Fútbol y tendremos alrededor de entre 4 o 6 millones de visitantes, además de la población flotante y local que tenemos en la Ciudad de México. Así que me parece que deberíamos de levantar la voz para proponer un plan de acción ante la presencia de casos autóctonos y los posibles brotes locales en la Ciudad de México. Termino agradeciéndoles con una cita del doctor Miguel Bustamante, que fue partícipe de la erradicación del vector de la Aedes aegypti en la época de los 60s. El doctor dice que mientras no se lleve a cabo la eliminación de raíz de la Aedes aegypti en América, podrá haber brotes epidémicos urbanos excesivamente costosos que deben ser evitados por la erradicación del vector doméstico en América. Yo vuelvo a agradecer, doctor Garza, la invitación y les agradezco a todos ustedes por su atención.